Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Ya viernes a gusto, el cuerpo lo sabe, 22 de mayo, ya 9:01 de la mañana, de verdad, para mí es un gusto enorme, les saludo a su servidor y amigo Alex Amaya, y la verdad es que no puedo dejar de agradecer la presencia de mi querido César Ferrán. Hermanito, ¿cómo estás? Good morning por la mañana. Morning por la mañana con cara de desvelo y todo, pero aquí andamos, ya sabes, ya tú sabes, como Ya dicen tú sabes, aquellos. ya sé, ya sé. No, era broma lo de cara de desvelo, porque sí, la verdad es que a veces se duerme muy poco, el día debería tener muchos más días. Y Ay, fíjate, mi sí, a querido más César, horas. que cuando andábamos pimponeando el programa, eh, pues me sugeriste un tema bien interesante. Bueno, vaya, hay mucho que hablar el día de hoy. El tema propuesto en un inicio, y no deja de tener esta implicación, placer y comunicación en pareja. Y de pronto, ahí lo puse también para rubricar el programa, ¿se nos murió el amor o nos nació el silencio? No, no, ese juego de palabras me llama mucho la atención. Por cierto, tuve mucho la oportunidad también de investigar sobre el tema. ¿Cómo, cómo disasociar el tema del silencio? ¿No son la misma cosa? ¿Se nos murió el amor o nos nació el silencio? No, cuando nace el silencio se muere el amor. Y esto tiene todas las implicaciones del mundo. ¿O van por separado? Pues mira, lo decía el buen filósofo Arjona, se nos muere el amor y tiene fiebre de frío, ¿no? Se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío. Esa frase me encanta muchísimo de esa canción porque refleja mucha la vida de muchas parejas en la vida, en lo cotidiano y en el hoy, en el hoy. Porque la gente precisamente confunde el silencio con paz, ¿sabes? Y eso no significa el silencio que no haya discusiones en casa, no necesariamente significa que haya paz o que las cosas estén funcionando como deben de ser. A veces el silencio es desconexión. Muchas veces el silencio es que ya no tengo más que platicar con esa persona o ni siquiera me interesa ya conversar con esa persona. Y cuando ese silencio surge en las parejas, es una muestra de que, hombre, ya no hay más que hacer. A ver, todos tenemos ese amigo con el cual, bueno, como dicen, nos descosemos, ¿no? Como tú y yo, que de repente agarramos la onda y me hablas para preguntarme la hora y terminamos hablando de geopolítica, ¿no? ¿Por qué? Fíjate. Porque hay esa conexión, hay ese intercambio, pero imagínate cuando con tu pareja ya no tienes esa frescura, ¿no? De poder compartir más cosas, pues bueno, ahí es donde empieza realmente. Entonces, no confundir el silencio con paz, a veces es desconexión. Hay una frase a mí que me gusta mucho que es esa paz barata. O Uy, sea, paz barata, sí. la paz barata. O sea, lo he dicho muchas veces, estemos llenos de porquería hasta, hasta la barbilla, y del único que nos preocupamos no es por salir, sino de que no nos hagan olas. O sea, esa es la paz barata. Nada más no Sí. me hagas olas. Ya veo que se está riendo por ahí. Me preguntabas por Leti, y voilà, aparece ya. Muy buenos días a todos. Ya saben que yo aquí ando corriendo, andaba viendo qué lugar de la mansión me ponía, pero mira, resulta que el de la mansión fue Alex y no César. Dije, pues me voy Oye, al cuarto sí. de la chacha, ya aquí, mero. No, yo me metí, pues, sencillito al comedor, y desde ahí, pues, la transmisión en la mansión, diría. El piano de fondo, ¿no? Y todo. Pero muy Sí. bien. Entonces, hablábamos, Leti, retomando, porque esto tiene muchas implicaciones, de esos silencios incómodos, de esa paz barata, de ese ya no conectar, de ese, diría el gran filósofo
que ha trascendido la historia y que trascenderá por generaciones, Ricardo Arjona, como dice, se nos muere el amor. Fíjate, también se nos muere de hastío. Y de verdad, ¿no? No sé en qué parte se te cae de la cama y se te cae de todos lados, se te cae todo. Entonces, ya tenemos, Sí. tenemos hilo, mi Tiene querida. uno, tiene uno todo resuelto en la vida, ¿no? Resuelta la panza, resuelta las nachas, todo resuelto ya. Sí. Ya nada más se pone la cerecita roja, ¿no? No, a Fíjense, veces. chicos, o sea, hablando precisamente de esta comunicación, ¿no? Que hablaban de la expresión de lo que sentimos, de decirlo de manera, pues, honesta y consciente, ¿no? Con nuestra pareja, porque no solamente es hablar de pendientes, de problemas, sino hablar también de emociones, de necesidades, de miedos, y de deseo, ¿por qué no? ¿No? Y es sentir esto dentro de o sea, si tú lo sientes dentro de la relación, te sientes escuchado emocionalmente, pues obviamente va a trascender, ¿no? Porque muchas veces pensamos que una relación se rompe por falta de amor, cuando en realidad empieza a desgastarse por la falta de comunicación y conexión emocional, ¿no? Y presencial. Y creo que todos hemos visto parejas que aparentemente están juntas, pero emocionalmente están lejísimos. ¿Mm? No, pues yo conozco, aquí me llegan muchísimas a terapia, o sea, parejas que tienen años juntos, ¿no? E incluso hasta pacientes que dicen, es que yo no quiero tener la relación que tienen mis papás. Tienen 30 años y siguen juntos, sí, pero ya no se hablan. Mi papá o mi mamá tienen su novio o su novia. O sea, entonces, ¿para qué siguen juntos, no? Es esa mentira, ¿no? Y verdad que las relaciones, mira, las relaciones no siempre terminan con una infidelidad y eso es algo que se tiene que entender. Muchas veces terminan con dos personas cenando en silencio, una frente a la otra, viendo el celular. Así a ese grado estamos llegando ahora, ¿no? Y hay parejas que todavía dicen, te amo, pero hace meses que dejaron de sentirse vistas una por la otra. Entonces, esa paz ficticia que decía Alex, ¿no? Nomás no me hagan olas, por favor. Y es muy cierto, o sea, aprenden las parejas a sobrevivir en el silencio y en la deshonestidad una con la otra, ¿no? Fíjate, Fíjate, en esta parte, adelante, Alex. no, adelante, más bien. En esta parte que decíamos, ¿no? Ya entrando esto de se nos murió el amor, nació el silencio, hay parejas que ya ni se pelan, como dices, ¿no? Simplemente, y ni pelean, ni se pelan, ni pelean, y simplemente se dejan de hablar. El amor se murió, el silencio mató el placer. ¿Qué pasa aquí, César? Pues es que a ver, el silencio es un síntoma más bien. El silencio en la pareja es el síntoma de algo mucho más complicado y más profundo. Bueno, hay parejas que ni siquiera cuando están echando maromas, ya se comunican. Ya ni siquiera cuando están en la intimidad se comunican. O sea, ya es así como, me voy a echar este pastelito que se me antojó ahorita. Ay, gracias, ya. Muy amables, ¿no? Te digo que la educación sexual hoy en día es por favor y gracias. Entonces, hay muchas parejas que ya ni siquiera eso, ¿no? Ya lo toman como una obligación. Entonces, el silencio en las parejas a muchas parejas, debería de mostrarles que algo no está bien. Así como cuando les truenan las rodillas haciendo una sentadilla o simplemente levantando el trapo de la cocina, eso mismo debería de hacerles ver que algo en su relación no está bien. Pero les pasa como la rana que le vas calentando el agua, ¿no? Y no se da cuenta de que ya está cocida hasta que ya es muy tarde, ¿no? Porque primero se duerme antes de darse cuenta de dónde está atrapada. Exactamente. Alex, ¿a qué crees que se deban estos factores de que se deja de hablar con la pareja? Me gustó mucho la frase que utilizó César, porque creo que finalmente uno se identifica. ¿En qué momento te desconectas? Exacto. ¿En qué momento pasa esa desconexión? Son varios factores, es multifactorial esa desconexión, ¿no? Porque es cuando vienen, y fíjate, a veces son silencios asfixiantes. O sea, ya no solamente, ya no quieres saber nada absolutamente de la persona, ¿no? Y
puedes tener un mal día, un mal rato y dices, hoy especialmente no conecto contigo, pero cuando esto se repite continuamente, cuando logras ver que la persona nada más no entra en tu mundo, no entra en tu corazón, es cuando empiezan a hacer ese silencio, ¿no? Es más, pareciera ser que hasta escuchar la voz de la persona dices, no, y hasta evitas a la persona. Indudablemente la comunicación se rompe, ¿no? Hay que saber distinguir si efectivamente se murió el amor o se está pasando por una crisis. Sería interesante empezar a ver la raíz primero, yo creo que el primer paso es ver cuál es la raíz del problema. Dos, si tiene solución y si nos podemos evitar ese silencio incómodo, ¿no? Entonces ya cuando nace el silencio y el efecto se prolonga por días, por semanas y peor aún, se normaliza durante toda una relación, y lo dijo, bueno, se ha comentado ya en el programa muy puntualmente, César, ¿en qué momento también dices, mira, pues, tampoco ahorita voy a hacer gran cosa, ya normalizamos esto, dormimos en cuartos separados, no nos hablamos, cada quien hace su vida, pero los pocos encontronazos que tenemos son para hacernos pedazos, pero hay mucho, si yo tuviera que elegir, yo hablaría de mucho orgullo, mucho orgullo. O sea, yo creo que a veces no queremos dar el brazo a torcer, y la verdad es que a veces dejamos de ver a la persona con ojos de amor, ¿no? Aquellos defectos que antes nos resultaban fascinantes, hoy nos resultan horrorizantes. Adelante. A ver, Fíjate, eso es bien fuerte, ¿no? Porque muchas veces creemos que el problema es la falta de amor, como dices, cuando en realidad ya empieza a crecer esta parte del silencio emocional, ¿no? a ver, la mayoría de las relaciones en realidad no mueren por exceso de conflictos, ¿eh? Mueren por exceso de indiferencia. Porque cuando tienes un conflicto, por lo menos estás ahí presente y no y te acuerdas y estás todo el día, hija de la mañana, ¿cómo me fuiste a decir eso? Ahorita que llegue se la voy a regresar, ¿no? Por lo menos, pero cuando ya ni siquiera te provoca el estar reflexionando en esa discusión, es donde ya dices, bueno, pues ya cuando no te interesa, pues la verdad ni se endereza. Y así es, ¿no? O sea, eso es totalmente cierto. Entonces, hay que entender esta parte que las relaciones mueren por la indiferencia, mueren porque se deja de estar atentos a lo que se dice. Fíjate, el taller que tengo de parejas se llama Volver a elegirnos. Precisamente la frase central del taller es, no se trata de volver a empezar, se trata de volver a elegirnos. Muchas parejas dejan de elegirse durante el proceso de su vida de pareja. Y el estar en pareja debe de ser una elección, con él le diría el chinito, una elección con él, para todos los días, ¿sabes? O sea, debe de ser una elección. Yo elijo estar contigo todos los días. Y en ese yo elijo estar contigo todos los días, es así te elijo y quiero compartir y quiero que tú me des la idea, quiero que tú me ayudes a desarrollar esto que tengo. O sea, esa comunicación, ¿no? Eso es precisamente de lo que se trata. No se trata de volver a empezar, sino de volver a elegirnos. Y ahí es donde muchas parejas dejan de elegirse. César, nada más muy Dímelo. rápido. Voy a empezar con el desorden. Siempre pones el Raro, desorden. raro. Yo tan serio y tú siempre poniendo el desorden. Es que, no sé, Es el niño bueno. es mi mente la que, Como Pepito, ¿no? Como la que- Pepito. es mi mente la que trabaja muy rápido. Entonces, no se trata de volver a empezar. Todo se arregla con con una elección. Como Todo dice, como dice el chinito. es Como que así dice como dice el chinito, nada que no resuelva una una, elección. todo comienza con una elección. Entonces, nada más, ya, aviso parroquial. Adelante, Leti, por favor. Seguimos con la seriedad. Entonces, fíjate, hablando de esto, ¿no? Entonces el amor no siempre se muere
de golpe. A últimas, muchas veces lo que empieza a morir es la conexión emocional, ¿no? La pareja deja de sentirse vista, escuchada o importante, y aquí es en donde nace el silencio. Entonces, aquí, ¿el silencio también crees que afecta el placer, Alex? Mira, indudablemente todo afecta. O sea, si no tienes esa conexión, hay momentos en que uno se siente vulnerable y irascible también. A veces es difícil expresar los miedos sin atacar a la otra persona. A veces te sientes atacado también, ¿no? O sea, ves las expresiones y dices, todo tú me muestra toda tu incomodidad, ¿no? Se deja se deja de tener tiempo de calidad, ¿no? O sea, todo se volvió rutina. Si algo me ha quedado muy claro es cuando se hablan de los acuerdos, no hay acuerdos. A mí en lo particular me cuesta mucho trabajo desconectar la parte, o sea, no conectar la parte física, emocional a la hora del placer, ¿no? O sea, reducir, para empezar, si no te hablas y no tienes esa conexión, y diría yo, ese poder ver a los ojos a la persona, ese sentir una caricia de manera diferente, creo que sí afecta indudablemente el placer, Leti. Y es que precisamente entonces entendemos que el placer no solamente depende del cuerpo, es importante obviamente, pero también depende de cómo nos sentimos emocionalmente dentro de la relación. Entonces, aquí en cuanto a comunicación y deseo también, pero antes de pasar a esto, César, ¿cuál crees que sean lo que indica que una pareja ya dejó de comunicarse emocionalmente? ¿Cuáles empiezan a ser esas señales? Wow, es que de las señales que empiecen o que deben, los foquitos rojos que deben de empezar, ¿no? A ver, así como cuando vas volando y de repente ves así que ya se prendió el foquito. Una de ellas es precisamente cuando ya prefieres ver el celular, hoy en día lo voy a poner así, que conversar con tu pareja. Cuando ya prefieres en esos momentos estar aislado estando con esa persona. Ahí es cuando tienes que decir, ay, caray, ¿por qué si tengo aquí a mi chato, a mi chata aquí al ladito, por qué no estoy hablando con ella o con él? ¿No? Llegas, fíjese, hay una técnica, ¿no? O un tip que yo le doy a las parejas. A ver, llegas a la casa todo abrumado del trabajo, toda la bronca. Obviamente no quieres hablar con nadie, quieres llegar a tu lugar seguro, ¿no? Pero si ya una vez que enfriaste el motor, ¿no? Y que ya estás en tu lugar seguro, que ya estás en los pits, ¿no? Que ya estás ahí tranquilito, aún así sigues sin tener ganas de hablar con tu pareja, ahí está un primer foquito rojo. Aguas, o sea, ya si ni siquiera ese, oye, ¿cómo te fue? Te veo desencajado, ¿no? Si al contrario te pregunta cómo te fue y se arranca, ¿qué me preguntas? Y todavía tengo que ser, híjole, pues, o sea, ese ya es foco rojo incandescente, ¿no? Ya, es más, ya ni lo agarres. Y ahí empiezan precisamente las fracturas, porque dice, uy, ¿todo bien en casa? ¿No? Porque pues, si te pregunto cómo estás es porque me interesa que por lo menos te desahogues un poquito. Pero si ni eso te interesa, ahí es donde empiezan los silencios. Así es, porque ya empiezas nada más con estas pequeñas frases, nada más así de, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, ya me voy a dormir. Ah, sí, hasta mañana, o sea, ¿no? Y ya de ahí empiezan como esos foquitos rojos, ¿no? Lamentablemente. Ya voy a dormir, ya me voy a la cama, pues te diviertes, gracias, bye. Sí. Ay, no. Sí, sí. Fíjense, en cuanto a la comunicación y el deseo, muchas personas quieren sentirse, deseadas, pero no saben cómo comunicarse con su pareja, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Y muchas veces esperamos que la pareja adivine todo. Entonces, Alex, ¿cómo le dices o cómo comunicas a tu pareja aquello que sí deseas, que quieres, sin sentir así como esta parte de pena, porque pues no debería de haberlo con la pareja, ¿no? Mira, sí soy, con lo que acabas de decir, sí soy, me identifico. O sea,
soy de los que piensa que la pareja debe tener una lamparita mágica y debe ser vidente, debe adivinarme mis pensamientos, mis deseos. Peor aún, fíjate, y si no los adivina, y si no, y ¿no? siempre digo, me tiene que leer, puta, pues si a veces anda en su propio rollo la pareja y ¿Quieres una mujer divina o una divina? Una divina. las dos, o sea, quiero que sea divina y adivina además, Sí, ¿no? exactamente, Y ¿no? que no Así, sé. Entonces, como si mi deseo tuviera que ser su deseo, mis ganas tuvieran que ser sus ganas, como que de pronto y si no es así, empieza ahí un conflicto porque no me leyó el pensamiento, porque no me adivinó, y te voy a decir una cosa, eso sucede muy a menudo, ¿no? O sea, y empiezas a verlo en los rostros, ¿no? Porque también uno tiene que tiene que pararse desde la responsabilidad y la autoconciencia y saber dónde hacerme de responsable de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, porque regularmente le endosamos a la otra persona esa responsabilidad y como si nada más la responsabilidad fuera de uno, incluyendo el deseo, ¿no? Entonces viene algo que me parece muy común y que destruye las relaciones. Y lo voy a poner con esa simplicidad de estas charlas que tenemos, que son los berrinches. Entonces se hace Ninguna mujer en el mundo. el famoso berrinche. Y entonces empiezas con le voy a hacer saber con mi actitud que algo no anda bien, ¿no? Y empieza ese distanciamiento paulatino, y como se estaba comentando, eh, respuestas con desdén, te esfuerzas incluso para saber que estás incómodo o incómoda, ¿no? Ah, no estás entendiendo, pues entonces me vuelvo monosilábico. Ah, no estás entendiendo, pues aplico la ley del hielo. Ah, no estás entendiendo, pongo distancia. O sea, se van aumentando los decibeles para gritarle a la otra persona con nuestra actitud esa falta que se considera falta de atención, pero también aquí implican las inseguridades propias. Antes de continuar y darles la palabra, María Concepción Patlán Reina, que bueno, buenos días, qué interesante tema. Miren, gracias, saludos, los sigo. Gabriela Páramo, no cabe duda que volver a elegirnos es algo que debemos hacer cada día. Cada que veo los ojos de mi pareja, en cada palabra, cada que veo los ojos de mi pareja, en cada palabra. Uf, sí, sin duda, volver a elegirnos. Acuérdense, todo se soluciona con una elección. Adelante, Leti. Como cada quien lo conciba. diría el Fíjate que chinito, sí, ¿no? Sí, ya si lo diría el quieres ver chinito. en español o en chino o como sea, ¿no? Porque fíjense que sí, y cuando no hablamos, precisamente empezamos a llenarnos de suposiciones, frustraciones, distancia, y ya no me quiere, y entonces, ¿sabes? Empieza a hacerse uno ahí marañas en la cabeza, ¿no? Pero entonces, César, ¿cómo realizas correctamente una comunicación, efectiva, ¿no? En donde sí existe esta validación emocional y esta comunicación, pues, asertiva, ¿verdad? Para no terminar como en pelea, que es Fíjate una que línea. voy a retomar el punto de Alex, porque justamente lo que rompe a las parejas son los berrinches de adulto. ¿Cuáles son eso que hablaba justamente Alex, ¿no? Esos berrinches de te dejo de hablar y te hago pucheros y no me hables y no me toques, ¿no? Esa es una situación infantil. Entonces, ¿cómo quieres tener o cómo quieren tener una relación madura si siguen haciendo berrinches como un niño? O sea, o como una niña. Esa es la manera, o sea, ¿cómo podemos? En un niño es comprensible porque no tiene herramientas. Un niño de 5 o 6 años, pues su lenguaje todavía no está completo, no tiene suficiente bagaje emocional ni cultural para poder expresarse. Pero ya una persona adulta que no tenga la capacidad de comunicarse, está hablando, una, de verdad, de una falta de cultura. Dos, de una falta de honestidad
frente a la otra persona. Porque las parejas se quejan de la infidelidad, pero no de la deshonestidad, porque son deshonestos. Quieren hacer tener una plática honesta, pues eso primero lo que tienen que aprender es a ser honestos consigo mismos. ¿Y cómo es ser honesto consigo mismo, consigo misma? Es, oye, esto no me gusta, esto no me agrada, yo no estoy dispuesto o dispuesta a. En ese tipo de situaciones que la gente le llama límites, yo les llamo estados de honestidad personal. Y eso precisamente, cómo llevar una comunicación, simplemente siendo honestos, ¿no? Oye, no me gusta esto, ay, no me gusta así de que me jale las greñas, ¿no? Cuando estamos, pues no me gusta, o sea, o ¿sabes qué? No me gusta que seas tampoco tan frío, sí, métele un poquito más de carbón a la carne, ¿no? Porque con esa carne no alcanza. O sea, ese tipo de situaciones son las que de verdad empiezan a fortalecerse. En las parejas, la honestidad. Pero Alex, entonces, ¿por qué, o sea, por qué sentimos tanta vergüenza de hablarlo con nuestra pareja, de hablar de deseo? Porque si nos cuesta trabajo también hablar de otras cuestiones, ¿por qué precisamente de deseo cuando se supone, ¿no? Que hay em, conexión, que se supone que hay intimidad, que se supone que tu pareja lo es todo. ¿Por qué de deseo no? Si se supone que hay intimidad, ¿no? Y de todo tipo debe de haber. Mira, no voy a descubrir el hilo negro En el agua y tibia. no lo voy a poner con toda la simplicidad del mundo. Mira, yo pienso que un momento que es comunicación y también a veces hay silencios que dices, neta, a veces no, de veras no terminamos por entender ciertas cosas. Yo sí soy un partidario de que los momentos de placer se construyen. O sea, finalmente tú tienes que, si tú estás en una sintonía con un decibel, y diría mi querido César, estás con el carbón hasta con la secadora así, con todo, Ahí soplándole. con la boca, con un cartón y todavía con la secadora, y la otra persona está con dos bolsas de hielo o sea, en la mano, pero no porque quiera el hielo, sino porque su mood es distinto, ¿no? Entonces te digo que ahí es donde empieza la frustración y empiezan ese tipo de lenguajes que dices absurdos. Me tiene que leer que no ve que estoy hirviendo, pero otra persona, bueno, hasta como que se tendría que empezar a construir y a comunicar, pero si no somos capaces de comunicar algo tan simple, ojo, no es de comunicarlo. Imagínate, o sea, como si con una palabra encendieras, dices, puta, pues yo creo que hasta va por otra bolsa de hielos, o sea, sí, así, pues tengo ganas, y luego, o sea, ¿tú crees que eso me prende? O sea, no hay ningún detalle, no empezamos a construir un momento, o sea, no solamente es decirlo, o sea, es activar un momento con todo lo que tú representas y dices, bueno, pues dicen por ahí que lograr el placer, el mayor placer es de quien lo trabaja o cómo lo trabajas o cómo estás trabajando ese tipo de detalles, ¿no? Y justo estoy empezando con un pequeño detalle, esa es la diferencia. Un cómo te fue, un cómo estás y mientras hablas acariciar el cabello, vele al rostro, qué bueno que te veo, es más, traje, ya si no da para una botella de vino, pues traje unas chelas, o sea, vaya, si no te dio para un ramo de 12, pues ponemos una florecita, Del un, camellón. un detalle, un detalle, ¿sabes? O sea, vengo Si no te dio para rosas, pues un rosón, mínimo, ¿no? casi una cena de Más César, barato, más barato por docena. un rosón, no te traje una rosa, te traje un rosón, Te pero, traje un rosón. pero hay que dar el rosón, o sea, no te puedes quedar solamente diciendo las cosas, o sea, en Sí. una palabra, Leti, tenemos que tomar acción.
y no esperar que la otra persona adivine que estamos en una hoguera. Participa la de la hoguera. O sea, yo creo que todo implica llegas del trabajo o sea, y cuando digo esto es un bañito que te des, hasta invítala a bañar, el que huelas rico, el que tengas esos detalles, pero nada más como que si fuera con toda la frialdad del mundo un adivina o necesito, quiero, eso no aumenta, eso da para abajo. Adelante. Bueno, es que por eso hay que tener cuidado de querer adivinas, porque luego creemos que con una frotada ya nos van a cumplir el deseo. O sea, abusados. No basta un rozón. No basta un rozón ni una frotada. Elijamos, no basta la elección. No, luego se quejan de que uno es bruja, pues no, hombre, o sea. Por eso digo, o sea, las quieres adivinas y piensas que con una frotada ya te pueden cumplir los deseos, ¿no? Quieres adivina y te sale bruja y luego te espantas, mijo. Así, ándale, exactamente. Y es que, fíjate, así como decía Alex, también tiene que ver el deseo con la conexión emocional, la admiración, ¿no? La atención y la presencia. Y muchas veces no se deja de amar, pero sí se deja de sentir uno, pues conectado, ¿no? Conectada. Y entonces sí afecta la comunicación en pareja y por supuesto el placer, ¿no? Porque el deseo también necesita confianza emocional. Cuando hay resentimientos, distancias o cosas que no hablamos, el cuerpo también lo refleja. Entonces, por eso muchas veces el problema no es físico, sino emocional, ¿no? Entonces aquí entendemos que, bueno, hay que recordar que la comunicación también es intimidad. Y muchas veces el deseo mejora cuando dejamos de asumir, dejamos de adivinar y empezamos a expresar. Entonces, vámonos ahora al placer emocional. Y aquí quiero entrar a algo muy importante en cuanto a esta cuestión, ¿no? Alex, ¿qué papel juega aquí la seguridad emocional, el afecto y la conexión con la pareja? Mira, voy a ser muy breve con esta reflexión. A mí hay algo que se apodera ahora mismo de lo que están hablando y tiene que ver mucho con la regulación emocional. Yo diría más bien la autorregulación emocional. Perdemos mucho nos desbordamos. Y te voy a decir una cosa, y somos expertos en ahogarnos en vasos de agua, en chapoteaderos. Y hacemos un escándalo, puta, pero mega escándalo. Y por ahí dicen, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? El día que aprendamos a autorregularnos, a hablar con claridad, aprender a tener una comunicación abierta, si es necesaria, incómoda, bajarle todos los decibeles y bajarle todas las rayitas al ego, a ese orgullo, a esa soberbia que tenemos. El día que aprendamos a gestionar aprendamos a gestionar nuestras emociones, ¿no? Si vemos que la pareja está recurriendo al silencio, pues y aquí se establece también otro juego. Yo lo he notado, no me lo ha contado el primo de un amigo, ¿no? Das tu brazo a torcer y la otra persona se va a 1000 todavía más porque dice, ya lo doblé, o ya te doblé, o sea, ya, y no de esas dobladas bonitas, precisamente, ¿no? Sino todo fuera como esas dobladas, no, ya te doblé, y ahora para que sientas más, ya hombre, ya bájale, no. O sea, y viene el desespero, ¿no? O sea, ¿hasta dónde estás para aguantar para poner límites y decir, hombre, pues ya, para aguantar las dobladas, ¿no? Sí, hombre. Elección, acuérdense, elección. La palabra clave. Deberíamos tener esa palabra, elección. No, sí. Ayúdame con mi elección, por favor, no estás ayudando. Oye, es que fíjate, exacto, es volver a elegirnos, es ayúdame con mi elección, por favor. Por favor. ¿Dónde te autorregulas?
dónde entiendes, dónde aguantas y también dónde dices, a ver, puedo esperar, le voy a dar su espacio y de verdad voltearse a ver a uno mismo y decir, ¿dónde la estoy cajeteando yo? ¿Dónde no lo estoy haciendo bien? ¿Soy yo? Y tampoco es de culpar, a ver, ya lo intenté por aquí, ¿ahora qué intento? ¿Ahora qué puedo hacer? Y en su momento y cuando las circunstancias lo ameriten, hablarlo con claridad y poner límites y otra vez retomar el rumbo. Digo, una crisis, una pelea, no significa una ruptura o ya quemar las naves o, hombre, reconocer cuándo es una crisis y cuándo esto ya uno dice, esto ya no tiene absolutamente nada de remedio. Adelante. Además, el sexo de reconciliación es bien bonito, siempre y cuando sea con tu pareja, ¿no? Esa es la clave, otra clave. Sí, La elección, acuérdate, con tu pareja. sí, que La sea con elección tu de tu pareja. Y es que, a ver, cuando una pareja deja de comunicarse emocionalmente, lo que estamos platicando, la sexualidad empieza a resentirse, porque el querer estar con alguien necesita conexión, que es algo de lo que hablaba Alejandro al principio, ¿no? Necesita presencia, necesita sentirte elegido, ¿no? No una opción más, sino como la elección. Entonces, ahí es cuando la pareja empieza a usar esas frases de, no, ¿sabes qué? Ya no se me antoja. Ando Me medio duele la cansadón, cabeza. o me duele la cabeza, ¿no? O como que últimamente no tengo ganas. Cuando yo en terapia escucho esas frases, digo, aquí el problema ya no es de sexualidad, es un problema de comunicación. Porque muchas veces el problema no empieza en la cama, empieza en todo lo que dejó de decirse fuera de la cama. Ahí es donde justamente empieza el tema. Yo siempre lo recomiendo, o sea, la cama es un lugar neutral. No discutas, o sea, la cama es para disfrutar placeres, dormir es uno de ellos y todos los demás, ¿no? Pero si ya discutir es un placer para ti, híjole, pues ahí sí Amor ya está apache. complicado. No, sí, por eso mismo digo, el sexo de reconciliación es muy bueno, siempre y cuando sea con tu pareja. Pero fíjate, entonces, ¿crees que el placer empieza en lo físico? Porque ahorita estamos hablando de que muchas personas no necesitan más contacto, necesitan sentirse vivas, escuchadas y deseadas, obviamente, pero también esta parte emocional, ¿no? Fundamental, que es esta conexión. El placer, a ver, es que es un todo. Ujú. Es como cuando vas a comer, por ejemplo, un platillo exquisito. ¿Por qué crees que los grandes chefs, te presentan un platillo que dice, tú desde que lo ves dices, qué bonito está Ni me lo quiero comer. Sí, hasta lo ves y le das No le quiero vueltas y mover. dices, oye, qué bonito. Luego lo hueles, ¿no? Lo percibes. O sea, el verdadero placer es un todo. Entonces, no es nada más imagínate que llegas a un restaurante y empiezas a tomar la comida con las manos y agarras y te lo comes así como van y lo disfrutas, te atragantas, le tomas. Mucha gente así es como tiene intimidad, de esa misma manera. Sí, hombre, yo ya termino, hasta me echo mi sapo, ¿no? Bien a gusto, qué bueno estuvo, y ya, ¿no? Pero Y, tampoco y- está mal comer así a veces, Es César. lo que no, te iba a decir. claro, Dice, No a dice ver, así como el pozole. A ver, sí, claro, pero acuérdate que en el pozole también hay pozole que no que tiene poco chile, entonces abusados, mis chavos, Bueno, eso ya es problema de abusados, unos. Pero abusados, a ¿sí? ver, ¿qué tal las alitas y de chuparte acá los dedos? O sea, también aplicar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, es que depende lo que vais a comer. Yo no me imagino en un restaurante de alitas que llego y me pongo mi servilletita por acá y estoy así, y de repente, no, ahí sí es con todo como es, ¿no? Y te ensucias y hasta chuparte lo que te tengas que chupar. Pero hay lugares en donde no se ve esto correcto, No aplica. ¿sabes? Ujú, Entonces, ese es el tema, es saber comportar, a ver, que haya etiqueta hasta en la cama, ¿no? ujú. Ponle tú que sí. Alex, entonces la desconexión emocional sí puede bloquear el deseo. No, indudablemente, claro que hay una desconexión. El no bajar la guardia,
Eh, porque para mí la intimidad es una experiencia emocional integral. O sea, es un rompecabezas. Y otra cosa, y con esto quiero rubricar, ¿no? Hay que crear no solamente un espacio en la cama, hay que crear un espacio mental y hay que crear un espacio emocional. O sea, es el espacio físico, el espacio mental y el espacio emocional. Esos tres ingredientes, las cosas fluyen solitas, solitas. O sea, hagan la prueba. Recomendación del día. Ya me Ya voy. llevamos como 13, ahorita nos vamos a... Me tengo que ir. Les va a quedar chiquita la cama. Les va a quedar pequeña la creatividad. Porque cuando tienes esos niveles de conexión, arde Troya. ¿Quieres experimentar algo diferente? Cuando acabes me tapas, por favor. Entonces, Eso ya sería muy diferente para muchos. ahí cuando termines, pues tú, o Oye, sea, ahí me avisas, ¿no? ahí me avisas. No, peor aún. Oye, con que no se hace, oye, ahí me avisas cuando tengas un orgasmo. Oye, pero estás trabajando. ¿Cómo te No te quiero interrumpir. No, ¿sabes qué? Feo, ¿no? Te mando un WhatsApp. Me mandas un WhatsApp, ¿no? Cuando tengas un orgasmo. Oye, termina tú, yo después, no te preocupes. Puta, pues sí es de dos, hombre. O sea, y ves las expresiones y dices, puta, pues está viendo la telaraña, está viendo la colcha, está viendo el reloj. O sea, tú te das cuenta cuando efectivamente algo no está funcionando. Adelante. Y es que fíjate que sí, o sea, yo creo que el placer no solamente tiene que ver con el cuerpo, como lo decíamos ahorita, ¿no? Porque tiene mucho que ver en cómo nos sentimos dentro de la relación, porque cada persona obviamente se siente diferente, ¿no? Y yo creo que cuando ya te sientes precisamente escuchado, validado emocionalmente, seguro, ¿no? Segura también cambia completamente la manera en que se vive la intimidad. Entonces, entendemos que el cuerpo difícilmente se abre al placer cuando emocionalmente existe distancia. Y entonces nos vamos a pasar a esta parte de lo que no se dice en pareja. Muchas veces no termina por lo que se dijo, sino por todo lo que nunca se dijo o se habló. O sea, imagínate, la verdad es que está muy fuerte esto, porque sí pasa, sí pasa. Oye, es que, bueno, a ver, el silencio, la indiferencia, yo siempre digo, y perdón lo escatológico, pero es como un pedo silencioso. No hace ruido, pero todo lo destruye. O sea, ahí es donde la gente se tiene que dar cuenta. La indiferencia es así. O sea, Lo voy a anotar. Sí. No para una tarea. Sí, es que es así. O sea, no lo escuchas, no lo sientes, pero cuando ves ya te están llorando los ojos. O sea, eso es realmente lo que pasa en la indiferencia. El silencio emocional es bien cruel. Primero te deja de doler, pero luego te deja de importar. Y eso es donde muchas parejas deberían de reflexionarlo. O sea, ya cuando te es igual, comentarlo o no comentarle a tu pareja, es porque otro foco rojo de que ahí hay algo más que trabajar. Fíjate que sí. Alex, ¿por qué crees que hay parejas que viven tantos años evitando como estas conversaciones incómodas? Mira, insisto, hay mucho orgullo de por medio, hay mucha soberbia, hay mucha inseguridad, es multifactorial. Y me gusta lo que acaba de poner en la mesa mi querido César. Hay muchos tipos de silencios. Uno es el de las conversaciones. Se evita un diálogo, una conversación, lo mínimo que se pueda, que es monosilábico, lo necesario como para medio funcionar en el espacio en el que confluyen, pero ese es un síntoma, el conversacional, ¿no? El aguas, Ujú. foco rojo. Dos es el temático. Eh, todo lo que tienes alrededor tuyo y el cómo te comportas. Bastaría ver bastaría ver la forma
busquen las formas, aprendan a leer y aprendamos a leer ese tipo de detalles. No, el cómo se come, el cómo se ve la tele, el cómo llegan, cuando llegan, cuando se despiden, cuando salen, cuando uno dice, ni de cuate siquiera, o sea, uno dice, estos no son ni siquiera amigos, o sea, separan su ropa para lavarla, no te lavo la tuya, lavo mi plato, no lavo el tuyo, te dejo cosas, como que no, te hago saber que no me interesas, o sea, absolutamente ningún tipo de detalle, ¿no? Está el temático, ya no digamos el textual, ¿no? Ni siquiera el buenos días, oye, hasta la manera de decir oye, o el nombre, ya sabes, ¿no? Alejandro, o sea, Alejandro Maya García. Alejandro, No, ya cuando te digan, oiga, pues entonces ya preocúpate. Oiga usted. Oiga, usted, el señor que está ahí en la cocina. El señor con el que convivo de vez en cuando. Es que hay mucho, ¿no? Oiga, joven, se quita de arriba, por favor. O sea, hay muchas Ahí sí maneras ya preocúpate. de leer esos silencios que no solamente son de palabra, son situacionales, ¿no? Tú dices, me parece el mayor acto de desamor, ¿no? Y el hecho de avisar si no llegas, si no llegas, si llegas tarde. Es más, no sé si llegaste o no llegaste. O sea, es más, ni No te sé veo, quién eres. ni te miro, eres un fantasma, eres un bulto, ¿no? Y también uno dice, hombre, ¿en qué momento acabé durmiendo con un bulto, no? O sea, es más, ni me puedo dormir a gusto porque ni me puedo estirar. Peor aún, se acaba en camas separadas y llega un momento en el que el silencio es, puta, ya te levantas, ni roomies siquiera, porque los roomies son más amables todavía, ¿no? Al menos se hacen así ¿qué onda, no? Pero a veces el cruzarse, puta, eso ya hay, o pone solución, o no sé qué onda. Adelante. Fíjate que sí, porque lo que no se habla también se acumula emocionalmente y tarde o temprano termina afectando la relación, sí o sí. Entonces, aquí, César, ¿cómo se mezclan aquí precisamente los silencios, el resentimiento y el desgaste emocional que a final de cuentas sí va a terminar tronando a la pareja? Uy, ¿cómo se mezcla? Pues se mezcla en sabores agridulces, entre esa tranquilidad que me da el que ya no me estés molestando, pero al mismo tiempo no me doy cuenta de que ya me estoy alejando. Entonces, en esa aparente tranquilidad es donde muchas parejas se van perdiendo, porque se mezcla, de verdad, se mezcla tan sutilmente que no te das cuenta de que día con día se están envenenando. Y es que lo triste ya no es cuando dejas de amar a la otra persona, lo triste es dejar de comprender a la otra persona. Y ahí es donde hace un momento decía Alex, el tomar la responsabilidad propia. Es decir, a ver, ¿esto me pertenece a mí o le pertenece a mi pareja? Porque a veces las parejas lo que hacen es que lo que me pertenece a mí, te lo pongo a ti y tú resuélvelo. Y entonces, cuando caigo en ese punto entre lo que yo debo de resolver, pero te lo pongo a ti para que tú lo resuelvas, pues es donde justamente después empiezan los silencios y los enojos de, oye, es que no has resuelto el crucigrama que te di. Oye, pero pues si no, es que no me sé las pistas, tú las tienes. Ah, no, pues tú descúbrelas. Y así es Adivina. como, ¿no? Eres adivina, ¿no? Yo quería adivina y adivina, pues ahora apréndele. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando dejas de comprender a la otra persona, también ya te dejaste de comprender a ti mismo. Fíjate que sí, porque aquí entonces lo que mata más a una relación, no son las peleas. Muchas veces es la indiferencia, porque cuando dejamos de comunicarnos emocionalmente, la relación empieza a sentirse vacía, aunque todavía exista cariño, ¿no? Híjole, fíjate, y Entonces, ahorita, perdón, y es que ahorita me acabo de acordar de temas, ¿no? Pues es que con tantas parejas que trato, de verdad que ujú, me llegan esas cosas, y es que, fíjate, muchas parejas no terminan la relación solo porque no terminan una relación porque todavía se aman. No la terminan porque todavía se aman, porque de verdad se aman, pero lo que ya no soportan es sentirse solos dentro de la relación.
Por eso muchas personas quieren, yo siempre se los digo, es que ustedes no se quieren separar. Lo que quieren es dejar de sentirse solos en esta relación. Ujú, ujú. Pero mucho aquí viene la humildad de reconocer, como decía Alex, ¿no? Porque lo que separa también es el orgullo y la soberbia, ¿no? Más que la humildad, la honestidad. Porque no se trata de humildad, porque ahí es donde De empieza también el reconocer. rollo. Ahí es Ujú. también el rollo, porque mucha gente dice, es que si soy humilde, entonces me estoy humillando. No, no es No, la humildad de no. humillación, es la honestidad y esa parte de ser honesta o honesto con... Mira, hay muchas personas que dicen, es que ¿por qué no tengo pareja? Y no porque sean malas personas, sino porque son tan honestas consigo mismas que terminan siendo honestas con su pareja, pero las otras personas cuando no están acostumbradas a la honestidad, mejor le corren, ¿sabes? Entonces, Sí. ahí es donde realmente cuando una persona que es honesta consigo mismo y se encuentra con otra persona que es honesta consigo misma, no va a haber discusiones porque cada una está diciendo la verdad. Y ante la verdad, ¿por qué va a haber discusión? Las únicas personas que discuten contra la verdad son aquellos que se niegan a reconocerla. Así es. Entonces, la desconexión emocional muchas veces empieza mucho antes, ¿no? De que la relación se termine. Pero entonces, Alex, ¿se puede recuperar la conexión con tu pareja? No, evidentemente, o sea, hay situaciones que son salvables, o sea, yo creo que siempre que hay voluntad, ojo, voluntad de dos, porque Voluntad. se requieren dos, no se requiere una, ¿no? Porque por mucho que uno jale, si la otra persona ya nada más no le entra, pues va a estar complicado. Sí, la respuesta es sí, y es un sí contundente, ¿no? Yo diría, ¿y cómo hacerlo, no? Oye, ¿hace cuánto? Oigan, que no tenemos una cita a solas con nuestra pareja. Solos. ¿Hace Ujú. cuánto no nos damos ese espacio, no? Sí, pues no te deja la novia, dice. Entonces, Deja pido permiso. Ah, con la de siempre. Ah, ok, ok. escucho borroso. Ah, no, entonces Hay interferencia. hay interferencia. Oye, una escapadita, ¿no? O sea, un día completito, una escapadita romántica, o sea, como dice, hay una canción de la de Llévala al cine, es de Ah, sí, la de Oscar de León, Oscar de ¿no? León. Esa rola, acuérdate cuando andaban de novios, la llevabas a pasear, la llevabas a no sé dónde. Bueno, Y ahí una vez, dice, primero es tu mujer y luego las demás. ¿Qué onda? Ahí tú se te la les sabes, olvida. tú te la sabes mejor que yo, porque haces, Leti, déjenme decirles que es de las de Beso Corazón cuando baila, entonces se sabe esta rola Manejo perfecta. el beso corazón. El Eh, persinar el piso. el personaje es mucho. Eh, eh, Hasta bueno, la del agua bendita, dice. hasta la del agua bendita. Oye, también se relaciona la bailada con eso, ¿eh? O Ah, sea, claro, dicen que claro, quien sí. sabe bailar, cuidado, 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 cuidado. Así Eh, como mueve el bote, debe mover aquellote, dicen. no se olviden, déjenme anotar la frase matona de César del día 21. César 2026. Las frases matonas de César. Oigan, unas vacacioncitas no vienen mal. O sea, ya no digamos Sí, unas claro. vacaciones. Cuando tu pareja te está diciendo, oye, vamos a la ciudad, bueno, ya no le hagas al cuento al cine, a Vete, un museo, vete al monte, hombre. A Piérdete. empeñar. pero sí se puede, pero ojo, también ayuda a ayudar. Dice Leti Mota, muy buenos días, mi querida Leti Mota. Leti sabe, mi querida doctora, gracias por su buena voluntad hacia un servidor, gracias por todo lo bien por toda la buena vibra. Ya les contaré la anécdota de la doctora Leti Mota, que me dio una carrilla en estos días que en mi vida me habían dado esa repasada con esa carrilla. Betty Silva, buenos días, muy buen programa. Hola, Betty, gracias. Gracias, Betty. Dice Miriam Cruz, qué buen tema. Creo que todos los problemas son a partir del orgullo. Sí, sí, sí. La Sí. sugerencia es que vayamos todos al psicólogo. Sí, de plano. Eh, bus, bus, busquen a Busquen Leti. a Leti o a César. No,
Pues sí, búsquenlos. Una Claudia Mireles o a la misma Leti Guerrero para que les desordenen la vida. Nah, Claro, somos expertos. feliz día del Así, psicólogo a los dos, para así los les dos. saludamos. Muchas Es gracias, su día, muchas de verdad. gracias. Sí, fue el 20, el El 20 cómo te fue el día del sientes, psicólogo. decía, ¿no? Hoy es día del cómo te hace sentir esto. ¿Y cómo te Y eso, hace ¿cómo te sentir hace eso? sentir eso? Sí. Fíjate que lo que hablan acerca del orgullo es ese falso orgullo. Recordemos que incluso el orgullo es una de las virtudes, ¿no? De las virtudes cardinales, está dentro de las virtudes cardinales. El falso orgullo, el que se contamina con el ego, ese es el que separa a las parejas. Entonces, eso, el ir a terapia es con un profesional. Por favor, vayan con profesionales, porque luego se encuentra uno cada cosa. El ir a terapia es un viaje interior. Necesitas un buen guía para ese viaje interior. Y el ir en pareja es un viaje interior donde los dos van a caminar juntos de la mano, tomados de la mano. Entonces, ir a terapia de pareja no es nada más para tratar de salvar la relación. En muchas ocasiones es para ponerla en orden y también elegir si quieren o no seguir adelante, pero que lo hagan desde la conciencia y dejando atrás el orgullo falso contaminado con el ego. Así es. Entonces, brevemente, César, ¿cómo llegamos a la reconexión, a la presencia y a este trabajo emocional? Precisamente sí, a través de la terapia, pero un plus. Es que, a ver, vayan a terapia, porque es necesario, ¿no? No es por otra cosa, dejen de tomarse remedios caseros, ¿no? O sea, somos los mexicanos Vámonos. nos automedicamos, ¿no? Yo puedo solo, nos automedicamos tan así que por eso hay tantas farmacias ahora a precios tan accesibles, ¿no? Para no decir marcas. Pero estamos acostumbrados a automedicarnos, estamos acostumbrados a la autosanación, ¿no? Nos creemos Wolverine, que solitos ya nos vamos a sanar, pero en realidad necesitamos profesionales que nos ayuden a ver desde otra perspectiva lo que no hemos querido ver. ¿Por qué? Porque incluso nuestras propias creencias e incluso ver nuestra vida desde otra perspectiva, para muchas personas es una traición a las ligas ancestrales. Por eso está tan de moda este rollo que si de las, ¿cómo se llama? Constelaciones y todo ese rollo. Nah, esas cosas nada más son, a ver, deja de sentir que vas a traicionar a tu papá o a tu mamá por pensar diferente. Eso es lo que tiene que hacer un psicólogo. Luego, con todo respeto para los que hacen estas, ¿cómo se llama? Digo, sirve para darte cuenta, pero tampoco hagas alianzas ahí o rompe esos vínculos, ¿no? Que a últimas. Vayan a terapia, como la canasta básica que debe de tener parte de, o sea, eso sí, vayan a terapia, vayan con un profesional, por favor, porque de repente hay mucho charlatán dando terapia y terminan y no sabes, de verdad es como cuando llegas vas con un huesero porque te duele, tienes un problema de cadera y resulta que te tenían que operar y vas con el huesero y te dejó peor. Y entonces, en lugar de, ay, mira, me quedé así, allá, y vas con un huesero. Entonces, ve con un profesional a que te atiendan, porque tu vida emocional debes de ponerla en buenas manos. Así es, Alex, entonces ya vimos que no es magia, ¿no? Entonces es trabajo emocional. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas Mira, hay que aprender a leer el silencio de la otra persona. ¿Qué es? Rechazo, indiferencia, castigo emocional. Hay también que analizar qué parte de eso me corresponde, también volverme responsable. Esa regulación emocional, es en dejar de adivinar. Y bueno, siempre no negarnos una elección para con nuestra pareja. Es Muy importante. en el programa ya de Alejandra Ambriz. Entonces, pues siempre disfruto muchísimo hacer este programa con ustedes. Mi querido hermanito César, Leti, un abrazo, gracias. Leti, danos tu frase con la que vas a cerrar el programa y lo despides, por favor. Sí, bueno, es que más bien hoy entendimos entonces que el deseo no solamente se toca, ¿no? También se siente, se piensa y se construye. Y nos quedamos con esto, ¿no? De que quizá el verdadero descubrimiento no sea aprender a estimular el cuerpo solamente, sino también aprender a conectar emocionalmente con nosotros.
Wow. Y con alguien más, ¿no? Entonces, porque al final muchas veces no se muere el amor así porque sí, ¿no? Entonces simplemente nos nace el silencio y entonces ahí es en donde tenemos que poner un poquito rojo y atención. Así que, pues, anótenlo, llévense las frases del día de hoy y pues muchas gracias. Gracias por estar. Nos vemos en otro programa más de El Ojo de la Cerradura, el programa donde se habla de lo que otros callan y pues los esperamos la próxima semana. Chicos, muy buen día, viernes, fin de semana, así que hacer tarea. Nos vemos, gracias, abrazo. Adiós amigos, chao, bye, bye. Gracias chicos, nos vemos.